¿Qué tal, amigas y amigos? Para mí es un placer el poder platicar con ustedes y reflexionar en torno a un tema que hoy por hoy se vuelve a poner sobre la mesa del debate. Me refiero concretamente a la vida humana y su protección. Desde mi punto de vista, el falso debate entre las posturas existentes, por un lado los pro-choice y por otro lado los pro-life, en torno al aborto voluntario y a la decisión que se han venido adoptando en distintos estados de la República Mexicana de proteger la vida desde el momento de la concepción, o incluso, como ya nos dimos cuenta hace unas semanas, sale a la luz un documento de un proyecto de sentencia de un justice de la Corte Norteamericana en donde al parecer van a revertir el famoso fallo de los años 70 del Roe versus Wade, y pues se va a volver a poner sobre la tela del diálogo y la discusión la protección de la vida desde el momento de la concepción. Decía yo que desde mi punto de vista hay un falso debate entre las posturas pro-choice y pro-life que me sirven de pretexto para realizar algunas precisiones conceptuales que nos permitan advertir lo artificial de esta disputa y tender puentes de comunicación a efecto de no extraviar el fin de la inteligencia humana, es decir, la búsqueda de la verdad. Son muy pocas las personas que advierten el craso error consistente en hablar del derecho a la vida. Aquellos que nos hemos propuesto su defensa, llenamos nuestras bocas, gritamos refiriéndonos a él sin saber el flaco favor, el pobre favor que le hacemos a la vida humana considerándola un derecho. Y es que el derecho a la vida humana, desde mi punto de vista, no existe. O si se prefiere, la vida no es un derecho. No tenemos derecho a la vida. Los seres de la especie humana estamos vivos y punto. Otra cuestión es que, derivado de esa realidad natural y por ello prejurídica, las leyes reconozcan el derecho a la protección de la salud, el derecho a la protección de nuestra integridad física, el derecho a un medio ambiente sano y adecuado, el derecho a la alimentación, etc. Así, ha dicho de Joseph Raz, la vida humana es un presupuesto para que podamos acceder al ejercicio de todos nuestros derechos. De ahí que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos no hable del derecho a la vida, sino del derecho que tenemos todos a que se respete nuestra vida. El parafraseo me parece que resulta importante. En palabras del jusfilósofo español Pereira Menot, la vida es uno de los fundamentos de los derechos, es decir, es parte de ciertas realidades que, lejos de ser derechos, le sirven de fundamento a los derechos todos. Son realidades que, por ser anteriores al Estado mismo, son aún más respetables que los mismos derechos. Por ello señalaba el profesor español que ni la vida, ni la dignidad, ni la igualdad humana básicas, ni la libertad general inherente a la persona son derechos, aunque den lugar a derechos concretos al protegerlos de los ataques que pudieran sufrir. Así, tales realidades prejurídicas son, en todo caso, valores humanos, nunca derechos. Por ello, refiere Lucas Verdú, la Constitución, pues, no crea los valores, sino que en todo caso los descubre y los promueve. Por lo que los valores de la vida, la dignidad, la igualdad y la libertad deberían estar colocados antes y fuera del listado de los derechos humanos, toda vez que se instituyen en esas realidades que sirven de fundamento a todos los derechos. En definitiva, la vida humana como realidad prejurídica y como fundamento de los derechos se constituye en un límite externo, tanto para legisladores como para jueces, los cuales, al legislar o sentenciar, pueden elegir entre dos derechos, pero no entre un derecho y algo que, por fundamentar a los derechos todos, está en un nivel anterior, superior y diferente, por pertenecer a esa nómina de valores humanos. Luego, resulta evidente que cualquier debate que pretenda ponderar y preferir entre dos entidades de diversa categoría, por ejemplo, valores y derechos, incurrirá en el inevitable error de contrapesar, por ejemplo, semillas de manzana con manzanas. Ya sería un equívoco muy concreto. El temor de aquellos que conceptualizan a la vida como derecho estriba en cierta medida en que concebirla como un valor la convierte en algo absoluto, lo que hoy resulta contrario a la moderna visión relativista del mundo. Para ellos, una segunda precisión: el carácter absoluto de estos valores no significa que sean ilimitados. A lo que esto se refiere es a que, aunque puedan sufrir derogaciones parciales por enfrentarse, por ejemplo, con otro valor, son limitables solo por motivos excepcionalmente serios. Por ejemplo, la legítima defensa. El que, en defensa de su vida, priva de la vida a otro, en realidad no mató, no asesinó, solo salvó la vida propia. En pocas palabras, la protección de los valores humanos debe ser principio y regla general
y solo excepcionalmente atendiendo a las circunstancias de cada caso, podría resultar procedente proteger otro valor. ¿Cuál es mi conclusión, amigas y amigos? Pues que el debate es falso, estéril e irracional debido a que ambas posturas parten de un incorrecto análisis de la realidad sobre la que pretenden argumentar. Los pro-lives por defender un derecho que no es tal, lo que a la postre los arrastra a la cuestión irresoluble de tener que responder por qué resulta más valioso un derecho sobre otro. Y los pro-choice porque al defender los derechos de las mujeres colocándolos por encima del supuesto derecho a la vida del concebido, aducen que este no es absoluto, pero paradójicamente terminan por configurar un pseudo derecho absoluto o ilimitado, es decir, la mujer puede abortar cuando le venga en gana. Así, con debates como estos perdemos todos, ya que al final de cuentas la gran derrotada resulta ser la vida humana. No por nada Segresi afirmaba con razón que reconocer al pequeño y desvalido embrión la cualidad de persona es, en definitiva, salvarnos a nosotros mismos, ciudadanos ya de este mundo, del peligro que nos acecharía en todos aquellos momentos en que somos menos inteligentes, menos autoconscientes, menos capaces de una vida de relación. Así las cosas, resulta fundamental modificar el debate para centrarlo no en el ejercicio de los derechos, sino en el alcance y la protección del valor más preciado para el ser humano, su vida misma. En definitiva, la gran pregunta que debemos responder en los albores del siglo XXI consiste en lo siguiente: ¿es la vida humana medio o fin? Dependerá de la forma en cómo nos acerquemos a responderla, así como la profundidad y la seriedad con la que lo hagamos, arribar a nuevos planteamientos que nos permitan reidentificar lo que todos, independientemente de nuestra posición axiológica, tenemos en común.